Buen día para todos. Bien, chicos y chicas, el día de hoy en esta clase de hoy, en este video vamos a hacer un breve repaso acerca de los conceptos básicos de lo que es la contabilidad, y también vamos a repasar la clasificación de la contabilidad. Entonces, hagamos un recordatorio, repasemos para empezar qué es la contabilidad. Pues acá nos dice que la contabilidad es un recurso del que se dispone para administrar los gastos e ingresos de una compañía. Cuando yo hablo de una compañía, pues me refiero a una empresa. Cualquier empresa en el desarrollo de su actividad realiza operaciones de compra, venta, financiación. Como consecuencia de esas actividades, su patrimonio varía y obtiene un beneficio o una pérdida. Bien, chicos y chicas, primero vamos a ver qué es la contabilidad, para qué nos sirve la contabilidad. ¿Se acuerdan? En la primera clase pues yo les expliqué así en forma sencilla para qué nos servía la contabilidad. Para ustedes es un nuevo curso. Yo sé que se han de estar siempre con la duda y qué es la contabilidad. ¿Será que es un curso difícil? ¿Será que es un curso que cuesta bastante? Pero no, se van a dar cuenta que es un curso bastante bonito, en el cual pues se aprenden muchas cosas interesantes. Y lo principal de la contabilidad pues es que es un recurso que nos va a ayudar pues a llevar un control de nuestros ingresos, de nuestros gastos en la vida diaria, en el hogar, y no digamos en una empresa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al propietario de una empresa pues le es útil la contabilidad, ya que a través de la contabilidad el propietario de la empresa o de un negocio pues le va a ayudar a llevar un control si hay ganancias o hay pérdidas, o de cuánto fueron las ventas en el día, cuánto se vendió. Por ejemplo, hay que pagarle a los empleados, hay que pagar la luz, hay que pagar renta, hay que comprar mercadería, en fin, entonces una empresa o un negocio pues día con día hay muchas operaciones comerciales, se compra mercadería y esa misma mercadería se vuelve a vender. En fin, entonces ¿quién nos ayuda a llevar todo ese control? Pues todo ese control nos ayuda la contabilidad. Como ya les explicaba en una clase anterior, pues en casa también se lleva contabilidad, porque hay ingresos, ya los papá y mamá pues trabajan y ellos obtienen ingresos, y esos ingresos de dinero que obtiene papá y mamá los deben invertir para el hogar. Por ejemplo, hay que pagar la colegiatura, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, compra de alimentos, compra de vestuario, ¿ya? Entonces hay que llevar un control bien exacto de cómo se invierte ese dinero. ¿Qué pasa si no invertimos bien nuestro dinero? Pues va a llegar un momento dado que vamos a tener complicaciones financieras, deudas. Entonces, por esa razón es que la contabilidad nos ayuda a administrar nuestro dinero. Y no digamos, pues, como repito, no digamos en una empresa. Si usted fuera propietario de una empresa, usted tiene que llevar un control de cuántos son sus ingresos de dinero para ver si su empresa cómo está financieramente. Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifica la contabilidad? Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de la contabilidad. Para empezar, tenemos dos grandes grupos de contabilidad. En el primero tenemos la contabilidad pública o contabilidad gubernamental, y también tenemos la contabilidad privada. En la contabilidad privada se subdivide, es decir, la contabilidad privada a su vez tiene otra división. ¿Y cómo se clasifica la contabilidad privada? Pues la contabilidad privada se clasifica en contabilidad mercantil, contabilidad de sociedades, contabilidad de costos, contabilidad agropecuaria y contabilidad bancaria. Esas son como que las clases de contabilidad que existen. Hay otras, pero nosotros nos vamos a enfocar en estas, porque es un curso pues que estamos comenzando a ver contabilidad. A nivel ya de carrera, por ejemplo, a nivel diversificado, pues en Guatemala existe una carrera que se llama perito contador. Ellos, pues, una carrera de 3 años. En esa carrera, pues, las personas que se dedican
o los chicos y chicas que se dedican a estudiar esta carrera, pues se especializan en el área contable, y ahí pues ya se llevan cursos especiales por separado, ¿ya? Entonces más adelante quizás alguno de ustedes pues se enfoque por estudiar contabilidad, que es una carrera muy bonita también, muy buena, pero ya será el tiempo, lo dirá. Muy bien, veamos pues. Dice acá, contabilidad gubernamental, también denominada contabilidad gubernamental, es la que se utiliza para registrar, clasificar, controlar, analizar y brindar información acerca de todas las operaciones efectuadas en las dependencias del Estado. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Que la contabilidad gubernamental es la que se lleva más que todo en las instituciones de gobierno, en las instituciones del Estado, ¿ya? Por ejemplo, un hospital nacional, un centro de salud, las escuelas públicas, los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, todas las instituciones que pertenecen al gobierno, que pertenecen al Estado, ahí se lleva contabilidad gubernamental. Por ejemplo, en una municipalidad, ellos llevan contabilidad gubernamental porque es una institución que pertenece al Estado, es una institución gubernamental, entonces de ahí su nombre va, contabilidad gubernamental. Entonces, resumiendo, pues la contabilidad gubernamental se encarga de llevar el registro de las operaciones, pero de las instituciones que pertenecen al gobierno. Ahora miremos qué es contabilidad privada. Pues es aquella que tiene por objeto el registro, control y brindar información de las operaciones financieras que realizan las empresas de propietarios particulares, ¿ya? Los que pueden ser ya sea empresas de un solo dueño o empresas de varios dueños. Entonces, cuando hablamos de contabilidad privada, más que todo es la que se lleva en las empresas privadas, en donde los dueños pues, son personas particulares, que no tienen nada que ver con el gobierno. Por eso se llama contabilidad privada, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de un almacén, hablemos de un supermercado, hablemos de una farmacia, hablemos de una librería, siempre y cuando pues, los propietarios sean personas particulares, empresas privadas. Entonces ahí se lleva contabilidad privada. Luego tenemos, ahora miremos qué es contabilidad mercantil. Dice, es la contabilidad que se aplica en los establecimientos comerciales para la obtención de información financiera. Su actividad principal es la compra, venta de mercaderías o prestación de servicios con fines de lucro y son empresas individuales, es decir, de un solo propietario. ¿Ya? Bueno, muy bien. Cuando hablamos de empresas de contabilidad mercantil, más que todo es aquella que se aplica en las empresas que se dedican a comprar mercadería y revender esa mercadería, ya que ellos no fabrican su propia mercadería, la compran para luego venderla, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de un supermercado. Un supermercado, ellos no fabrican sus mercaderías. Un supermercado compra la mercadería a otras empresas y ellos la vuelven a revender. O por ejemplo, para no ir muy lejos, en una tienda ellos no fabrican su producto, ellos compran su producto para luego revenderlo. Por supuesto, lo compran a un precio más bajo para venderlo a otro precio, para obtener las ganancias. Entonces, las empresas que se dedican a la compra y venta de mercadería, ellos aplican contabilidad mercantil y pues son empresas de un solo dueño, un solo propietario. Ahora dice acá contabilidad de sociedades. Se aplica a las empresas mercantiles, escuchen bien, se aplica a las empresas mercantiles cuya particularidad es que tienen personalidad jurídica. ¿Y qué significa personalidad jurídica? Escuchen bien, jóvenes, siempre que cuando yo les pregunte qué es personalidad jurídica, pues en palabras más sencillas es la unión de dos o más personas individuales. Sigamos, pues. Dice acá, y están organizadas según establece el Código de Comercio bajo forma mercantil. Se las explico así en forma sencilla, ¿qué es la contabilidad de sociedades? Por ejemplo, hay empresas en las cuales
no es un solo dueño. O sea, hay empresas en las cuales son varios propietarios. Supóngase que usted viene y se une con uno de sus 2 amigos más, o 3 o 4 amigos más, y deciden entre todos poner en marcha un negocio, ¿sí? Supóngase que usted viene y se une con 3 amigos más, incluyendo usted, serían 4. Entonces, ustedes 4 lo que hacen es colocar una empresa, montar un negocio, ¿ya? Entonces, al momento que ustedes ponen en marcha un negocio, ustedes 4 serían los propietarios. Entonces, ahí se forma una sociedad mercantil. Escuchen bien, una sociedad mercantil, es decir, cuando hay 2 o más dueños de una empresa, de un negocio. Entonces ahí nace la personalidad jurídica. Entonces, personalidad jurídica pues es cuando hay la unión de 2, dicen de 2 o más personas. Es decir, pueden ser 2 personas, se unen y forman un negocio. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o más personas se unen y entre todos aportan capital, aportan dinero y entre todos forman una empresa. Entonces, ¿ellos qué tipo de contabilidad aplicarían? Ellos estarían aplicando contabilidad de sociedades. Contabilidad de costos. Vean acá, contabilidad de costos, dice, es la técnica que se aplica en las empresas industriales, donde la actividad principal es elaborar y o transformar bienes para la venta. Esta contabilidad permite registrar los costos de producción. Muy bien, se las explico así en forma sencilla, la contabilidad de costos. Más que todo, esta contabilidad es la que se aplica en las fábricas, o sea, en las empresas industriales, que se dedican a la fabricación de nuevos productos, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de Nestlé. Por ejemplo, aquí en Antigua Guatemala, yendo a carretera Ciudad Vieja, ahí están las instalaciones de Nestlé. Y Nestlé, ¿a qué se dedica Nestlé? Ellos no compran su mercadería, ellos fabrican, ellos elaboran sus propios productos. Ellos elaboran leche, cereales, sopas, consomé, en fin, ellos fabrican sus propios productos, elaboran sus propios productos. Entonces ellos necesitan establecer los costos, es decir, cuánto se invierte para fabricar los productos. Entonces, una empresa así sencilla, por ejemplo, una carpintería. Sí, en una carpintería pues se dedican a fabricar muebles, fabrican mesas, sillas, roperos. Entonces, ¿ellos qué necesitan para fabricar esos roperos o mesas? Pues se necesita madera, se necesita clavos, se necesita, en fin, toda la materia prima, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se gasta, por ejemplo, para fabricar una mesa? Pues ellos invirtieron en la compra de la madera, invirtieron en clavos, invirtieron en pintura, invirtieron en pagarle a sus trabajadores, ¿ya? Entonces, todas las empresas que se dedican a fabricar productos, ellos aplican contabilidad de costos, ¿ya? Porque la contabilidad de costos le ayuda a establecer cuánto se invirtió para fabricar los productos y en cuánto se van a vender los productos, ¿ya? Supóngase que usted fuera un sastre, usted se dedica a elaborar pantalones, a elaborar sacos, ¿ya? Usted también se dedica a camisas, por ejemplo, ¿ya? Usted viene y dice, bueno, yo cuánto debo invertir para elaborar un pantalón, por ejemplo, ¿ya? O supóngase que usted tiene su fábrica de muebles, una carpintería, pues usted tiene que ver cuánto va a invertir para fabricar una mesa, por ejemplo, una silla, ¿ya? Y dependiendo cuánto invirtió, en cuánto usted va a vender ese nuevo producto. Entonces, ¿quién nos va a ayudar ahí? Pues la contabilidad de costos. Por eso dice acá, en la técnica que se aplica en las empresas industriales, donde la actividad principal, escuchen bien, es elaborar o transformar bienes para la venta. Entonces, fabrican sus productos para luego ponerlos a la venta. Luego tenemos la contabilidad agropecuaria. Dice, la contabilidad que se aplica en las fincas o granjas dedicadas a la agricultura, avicultura y explotación de ganado. Esta se puede llevar de una manera simple, pero cumpliendo con los requerimientos del Código de Comercio. Muy bien, se las explico así en forma sencilla.
La contabilidad agropecuaria más que todo es la que se aplica en las fincas, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la antigua Guatemala hay fincas que se dedican al cultivo de café, ¿ya? Entonces, en esas fincas ellos aplican contabilidad agropecuaria. Por ejemplo, en los meses de noviembre, diciembre, enero es cuando se hace, en este caso, el corte de café. Ellos deben contratar a personas que lleguen y hagan el corte de café. Entonces ellos deben pagarle a estos mozos para que corten el café, luego pesar el café. Hay que invertir en la finca, ¿ya? Entonces le pagan a personas que se dedican a trabajar durante todo el año a cuidar las matas de café, ¿ya? Para que estén listas para su corte en el mes de noviembre, diciembre, ¿ya? Entonces hay que invertir en la finca, hay que comprar, por ejemplo, abonos para las plantas, en este caso de café, ¿ya? También hay fincas que se dedican a la crianza de ganado. Ellos también aplican contabilidad agropecuaria. Y también las empresas que se dedican también en este caso a la crianza de aves, por ejemplo, a la crianza de pollos, ¿ya? Entonces, ellos también aplican contabilidad agropecuaria. Entonces, resumiendo, pues, la contabilidad que se aplica en las fincas que se dedican a la crianza de ganado, o ya sea al cultivo de algún producto. También, por ejemplo, en las granjas, en las fincas donde se dedican por ejemplo, a cultivar zanahorias, cebollas, tomate, ¿ya? Ellos también aplican contabilidad agropecuaria. Luego tenemos la contabilidad bancaria. Dice que es la contabilidad aplicada a bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades financiadoras y de seguros. Cuenta con su propia nomenclatura de cuentas que permite un control y registro de las operaciones realizadas. Entonces, contabilidad bancaria, como su mismo nombre lo dice. Más que todo, esta contabilidad se aplica en los bancos, en las instituciones financieras. Por ejemplo, Banco Rural, Banco GIT, Banco Azteca, ya todos los bancos que ustedes conocen, ya ellos aplican contabilidad bancaria, ya. También la aplican, por ejemplo, hay empresas que se dedican, por ejemplo, a la prestación de seguros, ya, a la venta de seguros médicos, seguros contra accidentes. Ellos también aplican contabilidad bancaria. Bien, chicos, entonces ya resumiendo, pues, entonces tenemos la contabilidad se divide en dos: contabilidad pública. A la contabilidad pública también se le puede llamar contabilidad gubernamental. Esta no tiene una división, esta no tiene una subdivisión. Luego tenemos la contabilidad privada, ¿ya? Que es la que se aplica en empresas privadas, y esa sí tiene una subdivisión. Entonces yo les puedo preguntar, ¿y cómo se subdivide la contabilidad privada? Esta se subdivide en contabilidad mercantil, en contabilidad de sociedades, en contabilidad de costos, en contabilidad agropecuaria y contabilidad bancaria. Bien, jóvenes, pues esta fue pues un reto de lo que es contabilidad y la clasificación de la contabilidad. Traté la manera pues de explicárselo así en una forma sencilla, y se van a dar cuenta pues que el curso de contabilidad es un curso bastante interesante en donde vamos a aprender muchas cosas. En estas semanas únicamente vimos la parte teórica, no vimos nada práctico. Ya más adelante vamos a entrar a la parte práctica y se van a dar cuenta pues que van a aprender bastante y les va a servir mucho para su vida personal en el hogar, y no digamos en un futuro que un día ustedes pues vaya a ser un empresario o empresaria, o se incline por estudiar contabilidad. Bien, chicos, mucho gusto, que tengan un feliz día.